Buenas tardes a todos. Esta es nuestra sesión oficial de la Sociedad Médica del Hospital General, en donde tengo el gusto de presentarles al doctor Antonio González Chávez con el tema algunos enfoques del tratamiento farmacológico de la obesidad. Un tema importantísimo en estos tiempos porque ya constituye una verdadera epidemia esta enfermedad, por así decirlo de manera coloquial, y que conlleva a muchos otros trastornos, sobre todo el sistema cardiovascular. Y el doctor González Chávez es el jefe de la Clínica de Atención Integral a Pacientes con Diabetes y Obesidad del Hospital General. Doctor Chávez, tiene usted la palabra. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, pues empezamos unos 3 minutitos atrás y quiero ratificar. Soy el doctor Antonio González Chávez. Estoy ahorita como jefe de la Clínica de Diabetes y Obesidad, CAIDO, aquí en el Hospital General de México. Evidentemente también soy expresidente de la Sociedad Médica y como pueden ver también ocupo otros cargos académicos como lo ven ustedes en la diapositiva. Bueno, vamos a hacer algunos enfoques del tratamiento de obesidad, pero fundamentalmente el aspecto mayor que voy a tratar es el aspecto del tratamiento farmacológico. No, pues no. Bueno, como ustedes saben, pues la obesidad es muy compleja. Existen muchos determinantes para que el paciente curse con obesidad. De tal manera, evidentemente que es verdad. Si yo lo hago muy simple, pues todo va a depender del aspecto del metabolismo energético y todo va a ser si hay una balanza. En este caso, la balanza es que hay más ingesta de energía que consumo de la misma y conduce a la obesidad. Y ustedes me dirían, bueno, ¿y cómo es que todos los sujetos pueden estar en esta condición? Sí, porque estamos en estos determinantes sociales y en donde uno de ellos es precisamente el ambiente obesogénico. Es decir, hay una gran cercanía con alimentos ultraprocesados, con refrescos, con bebidas edulcorantes, que como lo saben, México es el primer país en los países de la OCDE, que somos los consumidores, el primer país en consumir alimentos ultraprocesados y bebidas edulcorantes. De tal manera que esta es una condición que nos haga y además no hacemos actividad física, bien demostrado que menos del 30% de la población hace una actividad física como debe hacerse, de manera continua, precisa, 30 minutos diarios, 5 veces a la semana, más de 3 meses y mantener de ahí en adelante. Y ya se considera que una persona tiene actividad física saludable. Y esto no lo tenemos, y esto es lo que favorece que al consumir más energía, o sea, más alimentos del tipo chatarra, de ultraprocesados, mayor cantidad de calorías y conduce precisamente a la obesidad. De tal manera que, bajo este sentido, pues el tratamiento, cuando abordamos a un paciente con obesidad, pues es muy complejo también, porque tenemos que ver todo, el entorno y al paciente, y cuál es su entorno, y individualizar finalmente a cada paciente para tratar de favorecer la pérdida de peso. Este es un punto toral, es muy complicado y cada paciente es diferente, no todos somos iguales, no todos tienen la misma obesidad, no todos tienen los mismos determinantes ni el mismo entorno. De tal manera que esto es una situación del por qué es complejo el tratamiento en obesidad. Si nosotros tratamos de ubicar, pues simplemente es que es una enfermedad, es crónica, es progresiva, es decir, incrementa de peso, llega a ser hasta obesidad mórbida y a veces hasta se habla de la superobesidad, es decir, hay índice de masa corporal hasta de 55 y 60, ¿sí? Y intervienen muchos factores en este momento que se agregan a este incremento del peso, ya que condicionan alteraciones metabólicas, biomecánicas,
psicosociales y mentales propiamente, emotivas muy importantemente, que llevan a conducir a una neuroconducta muy diferente, en donde existe algunos problemas de controlar la saciedad por múltiples aspectos emotivos. Y esto hay que considerarlo porque cuando abordamos a un paciente tenemos que considerar todos estos factores. No solo es dedicarnos a bajar de peso y nos olvidamos que es un individuo que puede tener múltiples circunstancias todas conjuntas como lo estoy mencionando, y no se trata solamente de bajarlo de peso, sino que tenemos que mejorar su estado metabólico, tenemos que ver el aspecto neuromental, neuroconductual, tenemos que facilitar que él se adhiera al tratamiento de manera total para que tengamos resultados de lo que esperamos. Cuando empezamos en un tratamiento, como en otras enfermedades, siempre hay una heterogeneidad. No es la excepción la obesidad. En la obesidad existen distintos fenotipos metabólicos, de tal manera que debemos ver al individuo de manera particular, de manera individual, y tratar de ubicar qué tipo de obesidad es a la que nos estamos enfrentando, para que de esa manera planeemos un tratamiento el más indicado para ese paciente, ¿sí? Entonces estamos hablando del fenotipo del obeso sano, del obeso enfermo, de aquel ahora fenotipo en donde hay un índice de masa corporal normal, pero es un obeso metabólico, es decir, tiene un perímetro cintura incrementado. Y este tiene el mismo riesgo cardiovascular que el obeso determinado por índice de masa corporal mayor de 30, el mismo riesgo cardiovascular y metabólico. De tal manera que estos fenotipos nos hacen ver que tenemos primero que hacer una buena detección, hacer el diagnóstico, catalogarlo como obeso y iniciar su tratamiento. Además, propiamente la obesidad, como lo mencioné, condiciona una serie de alteraciones metabólicas. Las más comunes que habitualmente vemos en el paciente obeso y que están asociadas son pues las dislipidemias, hipertensión, insuficiencia cardíaca, diabetes tipo 2. La obesidad es fundamentalmente el detonante de diabetes tipo 2. Y aquí se conjunta. La obesidad es una pandemia en México y se junta y favorece la pandemia de diabetes tipo 2. Esto es real y por eso la preocupación. Incrementa la obesidad en México e incrementa diabetes tipo 2. De tal manera que hay un vínculo muy estrecho y de ahí la gran preocupación de que tenemos que abordar al paciente con sobrepeso y obesidad para disminuir el impacto, sobre todo desarrollo de diabetes tipo 2, pero también de todas las demás complicaciones que ustedes están viendo. Igual anormalidades menstruales, síndrome de ovario poliquístico, cálculos biliares, hipertensión, de tal manera que sí tenemos un gran problema cuando el paciente desarrolla obesidad. Y otros padecimientos, como ustedes ven, osteoartritis, asma, gota, aspectos de migraña, aspectos de la apnea del sueño, de alguna manera hay predisposición al desarrollo de unos tipos de cáncer, más frecuentemente a quien tiene obesidad, como el cáncer de colon, de ovario, uterino, endometrial. Es decir, y además muchos problemas, como lo dije, emotivos, específicamente desórdenes, alteraciones alteraciones en el comer, depresión, ansiedad, muy importante, y los trastornos de conducta alimentaria, que es lo que habitualmente es lo más común que encontremos en los pacientes. Todo esto se conjuga, pues, finalmente, y entonces nos da una visión en donde vemos a un paciente, entonces, particularmente que tiene obesidad, que está aquí en el centro, pero vean todo el contexto. Lo primerito es que está rodeado por múltiples complicaciones, entre ellas ya lo mencioné, el aspecto de la disfunción metabólica con muchas comorbilidades. Ya de antemano, al tener obesidad, le favorece que exista un incremento del riesgo cardiovascular y una mayor mortalidad. Entonces, este es cuando vemos a un paciente con obesidad, lo primero que tengo que hacer, efectivamente, tengo que bajarlo de peso, pero lo tengo que bajar porque quiero disminuir su mortalidad, quiero disminuir su riesgo cardiovascular y quiero
favorecer su control metabólico. Y este es el punto fundamental, es su pérdida de peso, pero que a esa pérdida de peso me condicione beneficios metabólicos e impacte en disminuir su mortalidad y su riesgo cardiovascular. Para ello existen muchas alternativas de tratamiento. ¿Sí? En este caso, pues, obviamente la natural seguirá siendo la modificación de estilo de vida, como es propiamente la actividad física y una alimentación saludable. Tenemos que trabajar mucho sobre ello. Cualquier otro tratamiento siempre tiene que ir acompañado con este punto fundamental. Tenemos que abordar estrategias cognitivos conductuales que son muy importantes, no podemos obviarlas. Muchas veces nada más nos vamos a, por el caso del estilo de vida, tratamiento farmacológico y o el tratamiento con cirugía, la cirugía metabólica, pero nos olvidamos a veces de este punto toral que son estrategias cognitivo-conductuales que todos los pacientes lo tienen, o sea, son los trastornos en su alimentación, que tenemos que modificarlos, porque ningún tratamiento será eficaz si no vemos este punto particular. La adherencia del paciente no será igual, y si queremos obtener resultados, como lo dije, bajar de peso y disminuir sus riesgos cardiovasculares y metabólicos, necesitamos ver el conjunto de lo que tenemos que hacer con cada paciente. Por ejemplo, en la cirugía metabólica, vean ustedes cómo el riesgo cardiovascular disminuye hasta el 42% y la mortalidad el 30%. Y igual sucede con otras alternativas de tratamiento, como el farmacológico, junto con la modificación de estilo de vida, tomando en cuenta las estrategias conductuales. De tal manera que los objetivos del tratamiento, cuando lo abordamos, debe ser cuando menos lograr del 5 al 10% de disminución del peso corporal en 6 y 12 meses. Cualquier forma de tratamiento que indiquemos a un paciente, actividad física, junto con los trastornos conductuales, tratamiento farmacológico y aún cirugía metabólica, tenemos que lograr esa disminución de peso. Obviamente la cirugía metabólica condiciona una mayor pérdida de peso. Sin embargo, también debe ser ponderada como una alternativa y tenemos que cumplir estos objetivos. Siempre ser metas realistas. Siempre tenemos que hacer que sea a largo plazo la pérdida de peso. Aquí un punto fundamental es que este porcentaje de pérdida de peso tenemos que lograrlo porque queremos tener un beneficio metabólico. Si simplemente bajamos de peso sin considerar el porcentaje mínimo que debemos lograr, no vamos a darle ningún beneficio metabólico. Mantenerlo, obviamente, con no desarrollo de comorbilidades asociadas. Este es el punto que es el enfoque del tratamiento actual en respecto a la obesidad. Indudablemente que al bajar, y ustedes ven los porcentajes, cuando logramos bajar a un individuo entre 5 a 15%, bajamos el riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2 hasta en un 27%. De igual manera, mejoría en el control de triglicéridos y colesterol. De igual manera, cuando logramos una pérdida de peso del 10%, controlamos el aspecto de la apnea del sueño. Disminuimos la presencia mecánica funcional de los artritis y obviamente disminuimos la mortalidad. Cuando disminuimos un 16% el aspecto de su peso particularmente. Por eso el mínimo, como ven ustedes, es que logremos el 5%. Obviamente, mientras mayor sea el porcentaje de su pérdida de peso, será mejor el beneficio en todos los sentidos. Pero si no logramos el 5%, no le estamos dando ningún beneficio mayor. Sí baja 1 kilo, 2 kilos, pero no tiene ninguna repercusión sobre el aspecto de riesgo cardiovascular y de mortalidad. Obviamente, como lo mencioné en una diapositiva previa, esta es la pirámide que existe con respecto al tratamiento integral. Pues viene el aspecto de medicación de estilo de vida, nutricional, actividad física, ya vimos el psicológico, que ahora se pondera que esta sea un autocuidado, pero también guiado estos 3 aspectos por un profesional de la salud. Se han hecho muchos estudios que al parecer cuando se conjunta el paciente y el profesional de la salud
para llevar el aspecto nutricional, la actividad física y el trastorno conductual, da un mayor beneficio. Y ahora es el prerrogativo de la atención del paciente cuando acude a una institución de salud. Obviamente el tratamiento farmacológico y el tratamiento quirúrgico. Si lo vemos en el contexto, entonces nosotros lo que queremos es que, como lo dije, queremos lograr el 5% cuando menos del tratamiento. Y vean ustedes la barra que está aquí, que es con el tratamiento farmacológico, ¿sí? Cómo es que sí la mayoría de los fármacos que usamos pueden lograr la disminución del 5%. Vean ustedes cómo se observa la barra que tenemos, todas estas. Vemos que se mantiene y ahora, más recientemente, empezamos a ver que hay ciertos fármacos que están rompiendo esa barra. Es decir, sí teníamos una eficacia, pero logramos apenas el 5% con el tratamiento farmacológico. Pero ahora, desde el 2015, y ustedes lo ven ahora más en el aspecto del 2020, 2021, ¿sí? Vean ustedes cómo han surgido medicamentos nuevos que han roto la barrera de lograr una mayor disminución del peso, que llega a ser mayor del 15%. Y ahora ha habido nuevos medicamentos. Aquí se saltó al 2025, pero ahorita en el 2022 tenemos unos medicamentos que han logrado la disminución del más del 20% que ahorita lo voy a mencionar. La barra amarilla es lo que se logra con la actividad física. Habitualmente se logra la disminución del 5%. Y aquí es donde viene la pregunta, si yo asocio modificación de estilo de vida con tratamiento farmacológico, así está indicado, pues obviamente el beneficio será mucho mayor. Y vean ustedes cómo ha surgido un nuevo medicamento que a distintas dosis, en esta tabla que está aquí del lado derecho, vean ustedes cómo se logró disminuciones también mayores al 15%. Entonces, actualmente, la innovación del tratamiento farmacológico en la actualidad, con nuevos fármacos, están logrando muchos beneficios. Y vean ustedes el resultado que se obtiene con la cirugía bariátrica o cirugía metabólica, disminuciones de hasta el 30%. De tal manera que la conjugación de todo esto depende del tipo de paciente al cual yo le voy a ofrecer la opción terapéutica. Muchas veces se ofrece la modificación, tratamiento farmacológico, no se logra ningún beneficio. Entonces, a pesar de los nuevos fármacos, tendría yo que proponer, sobre todo si está indicado, y hay los criterios, cirugía metabólica. Entonces, todo es un contexto, cada persona es diferente y por lo tanto, el tipo de tratamiento que le voy a ofrecer tiene que ser diferente. En este sentido, como lo mencioné, esta es la pirámide y nos vamos a enfocar hacia el tratamiento farmacológico. Para ello, obviamente, existe el aspecto de las indicaciones. Es aquel que tenga un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado, y aquellos que tengan un índice de masa corporal mayor de 27, pero que tengan comorbilidades. Es decir, que tengan diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia, apnea del sueño, ¿sí? Que no se puedan controlar o que estén condicionando un riesgo cardiovascular muy alto. Entonces, este es el punto que ponderamos. Y como vuelvo a repetirles, tenemos antes que haber iniciado o en forma conjunta, haber iniciado ya el tratamiento con la modificación de estilo de vida. Esto es indudable. Si no, yo no puedo iniciar un tratamiento farmacológico si antes no he ofrecido el tratamiento de modificación de estilo de vida. Tiene que ir a veces en forma paralela asociada. Un intento de primer periodo de modificación de estilo de vida, no obtengo el resultado y entonces tengo que agregar y asociar un tratamiento farmacológico. Pero la modificación de estilo de vida es porque tenemos que hacer que el paciente participe. Porque si él no tiene el chip para cambiar su forma de cómo está alimentándose, cómo está comiendo, ningún tratamiento va a dar resultado. Tenemos que ver que él esté motivado, que él verdaderamente haya entendido que necesita él participar dentro del tratamiento y pues compaginar, ponerse de acuerdo, ponerse las metas de manera particular, qué es lo que él desea
y en esa manera empezará a funcionar. De otra forma, por eso el tratamiento en la obesidad es muy complejo. Si no participa el paciente y no quiere hacerlo, no es posible lograrlo por arte de magia. Obviamente, pues existen muchos medicamentos. Vean ustedes los que están aprobados por la FDA y que muchos ya tenemos aquí en México y que de alguna manera han, como ya les mostré en la gráfica, han favorecido la mayor pérdida de peso. Y también han surgido otros medicamentos que no tienen la etiqueta para obesidad, sino tienen la etiqueta para diabetes o tienen la etiqueta para otros padecimientos, ¿sí? Como por ejemplo estos que ven ustedes aquí de color naranja, son medicamentos que se usan para diabetes. Ya también medicamentos de nueva generación, pero que disminuyen el peso importantemente. Ha habido otros medicamentos que se usan para la migraña o para convulsiones y que asociados pueden favorecer la pérdida de peso. Y hay otros que se utilizan para la depresión o adicciones y que usados se demostró que también disminuían de peso. Entonces, ha crecido el armamento farmacológico. Y aquí ustedes dirán, bueno, ¿y cómo voy a indicar? Como vuelvo a repetirles, es cada quien, es un individuo. El médico tiene que decir en base a las características particulares de cada persona para poder indicar cualquiera de estos medicamentos que tenemos en esta tabla. Evidentemente que tiene que ser dado por médicos que conozcan específicamente sobre obesidad y que sean expertos en dar el tratamiento hacia él, que incluye el farmacológico o cualquier otro como la cirugía metabólica. Estos medicamentos tienen diferentes sitios de acción. Unos son a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, como la fentermina y la combinación de fentermina con topiramato, la naltrexona con bupropión, y los análogos del GLP-1. Y de estos son los que han conducido una mayor evolución en obtener buenos resultados en obesidad. Ha sido una revolución actual ahorita estos análogos de GLP-1, con lo cual, como lo mencioné, hemos logrado hasta pérdida de peso de mayor de 15%. De tal manera que son los fármacos que más eficaces son en obtener las tres cosas. Una, bajar de peso. Dos, los beneficios metabólicos. Y tres, disminuir riesgo cardiovascular. Y hay estudios que a seguimiento han disminuido también mortalidad. De tal manera que efectivamente estos son los fármacos que ahorita están en boga y que finalmente se están usando ya ampliamente y contamos con ellos ya en México. Hay también a nivel periférico. Y otra vez el GLP-1 por eso son tan importantes, porque actúan tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel periférico. Y los beneficios que se obtienen por esta situación dual de acción, de mecanismos de acción, son por lo cual se obtienen estos tres beneficios al paciente con obesidad, logrando, por lo tanto, la meta de baja de peso, que es mayor del 5%, más del 15%, como les acabo de mencionar. Pues esto es muy importante porque con eso se garantiza que además se favorece un aspecto metabólico mejor para el paciente y obviamente su riesgo cardiovascular disminuye. Quiero dejar muy claro que cuando yo inicio un tratamiento y que debo valorar cuál va a ser la eficacia del mismo, yo debo iniciarlo. Para ello ya tengo modificación de estilo de vida. Ya llevo andando 3 a 6 meses posiblemente. O lo hago de manera paralela. Pero yo, cuando indique un fármaco, al mes debo valorar si el medicamento es bien tolerado y no tiene ningún efecto colateral. Paradójicamente, algunos hasta aumentan de peso,
tengo que obviamente descontinuarlo. Es decir, esto es, por eso las características del paciente cuando uno indica un tratamiento debe ser muy preciso de acuerdo al individuo. Bueno, si no hay efectos colaterales, entonces evoluciona a los 3 meses. Y a los 3 meses así tengo que tomar una decisión. Si yo no he logrado una pérdida de peso mayor del 3 o del 5%, tengo que cambiar de tratamiento. Tengo que descontinuar el que está y cambiar de tratamiento. Quizá que haya una alternativa. Quizá que haya una alternativa que puedo combinar. Pero la mayoría de las veces se cambia de fármaco. Y aquel individuo que sí logra una pérdida de peso mayor del 3 y sobre todo del 5%, tenemos que continuar el tratamiento. Esto sí tiene que ser, y aquí es donde hablamos de los respondedores o de los no respondedores. Esto debemos precisarlo a este tiempo. Como les indiqué, cada individuo es diferente y por lo tanto las alternativas de tratamiento no son las mismas para todos, para obtener esta respuesta de disminución de baja del peso. Quizá aquí ya hasta uno continúa, si ustedes los ven, yo hago una asociación y continúo otros 3 meses, sigo con la modificación de estilo de vida, no hay respuesta, de ahí ya se vincula que ese paciente posiblemente sea candidato si cumple criterios para cirugía metabólica. Pero esto es importante, yo no puedo continuar un fármaco si no obtengo estos resultados. Si yo ignoro esto y yo lo continúo, definitivamente ningún beneficio le estoy dando al paciente. Ninguno. Entonces, este es un punto esencial que deben tomar en cuenta para cuando se dé un tratamiento farmacológico a un paciente con obesidad. Queda claro aquí, en este punto de la combinación, que si yo estoy con un tratamiento único, puedo obtener un resultado, ¿sí? En donde pues obtengo una baja de peso, pero de repente obtiene una meseta, está en una meseta. Y entonces yo lo que hago es agregar un medicamento, entonces viene una combinación, ¿sí? Y en ese momento favorezco que disminuya de peso y entonces logro mi objetivo de hacer una disminución mayor del 5% y en mayor mejor. Entonces, la combinación es una situación alternativa muy obvia y que tenemos que hacer. Y eso se toma exactamente a los 3 meses. Es decir, yo pude haber tenido que, con proporción, si bajé de peso, no logré el objetivo, pero sí me dio cierto beneficio, entonces en ese momento yo lo combino. Pero también hay otros fármacos que no dieron ninguna disminución de porcentaje de pérdida de peso. Ese medicamento el paciente no le va a servir. Entonces tengo que cambiar totalmente y posiblemente inicie con una combinación. Entonces este es el punto toral que tenemos que hacer. Y esto sucede a los 3 meses siempre. Si no lo hacen ustedes, no es la manera como debe uno abordar al paciente. Está bien demostrado que esto que acabo de mencionar da resultados. Ustedes lo ven aquí. Claro, aquí estoy empleando un fármaco que ya no se está utilizando, pero sí nos permite finalmente ver que estaba un solo fármaco. Cuando combinábamos o estaba solo modificación de estilo de vida, daba unos resultados, pero cuando combinaba yo el aspecto de un tratamiento farmacológico combinado y seguía con medicación de estilo de vida, vean ustedes que la disminución obviamente de peso era mucho mayor. Entonces, si da resultado el que yo mantenga una terapia combinada. Esto es esencial. Y el otro punto importantísimo es que lo logre a largo plazo. Sí se puede lograr, sí, pero a eso se requiere todo lo que acabo de mencionar previamente. Se requiere intención, se requiere motivación, se requiere indicarlo bien indicado de acuerdo a las características de cada paciente y que haya una continuidad y adherencia. Esto, y si es efectivo. ¿Sí? Cuando existen alternativas que habitualmente se dicen que se disminuye inicialmente y viene una meseta, pero posteriormente hay reganancia de peso, pues es que no sucede lo que estamos haciendo ahorita. El plan no es el adecuado, no se eligió el tratamiento indicado,
el paciente no está participando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el punto, doctora. Entonces, sí está demostrado que sí podemos hacer a largo plazo el que el individuo mantenga la baja de peso. De alguna manera, este punto particular es que cada vez a futuro vamos a ir haciéndolo más con medicina de precisión y tenemos que ir identificando, por eso son las características de cada paciente. Vean ustedes esta gráfica específica cuando se tomó en cuenta ciertas características para poder elegir el tratamiento. Vean ustedes cómo estamos empleando el término ahora del cerebro hambriento. Eso quiere decir que el individuo, su saciedad es imposible de limitar. Y entonces hay ciertos fármacos que limitan precisamente esa saciedad. La limitan. También tenemos que identificamos a individuos con un intestino hambriento. Obviamente también se manifiesta con una saciedad de comer. Y entonces hay un fármaco que lo indicamos y que finalmente nos da resultado. Tenemos también aquellos individuos que tienen un metabolismo bajo, es decir, su gasto energético es bajo, ¿sí? Y son aquellos que hacen ejercicio y ejercicio y ejercicio y no bajan. Entonces, hay un medicamento que se usa a corto plazo y que ayuda a bajar de peso. Vean ustedes cómo es que aquí se demuestra plenamente. Y también tenemos a aquel individuo que pues le gusta comer, el placer de comer, el hambre emocional, el que siente satisfacción plena, y esta es una cosa muy común en nuestra sociedad, que el comer es un placer precisamente. Y entonces tenemos que elegir ciertos medicamentos cuando así lo identificamos en el individuo, y por eso viene un interrogatorio, una historia clínica adecuada, una evaluación adecuada, para poder empezar a identificar estos fenotipos, como hablé al inicio. Son fenotipos y hay que identificarlos. Y entonces existen fármacos que dan mejor resultado para la pérdida de peso, también en este fenotipo que les estoy mencionando. Así que cuando consideramos el fenotipo, cuando diferenciamos clínicamente el fenotipo, obviamente la respuesta siempre será mucho mejor en la pérdida de peso. Este es importante, y cuando no lo ignoramos y nada más lo damos por dar un tratamiento sin tomar en cuenta esto, obviamente el aspecto es totalmente inadecuado en cuanto a los resultados. Esta es una situación pues que es muy importante y puede ser ninguno o puede ser regularmente algunos resultados. Situación que cada vez a la medicina de precisión tendremos que ir ubicando al paciente con obesidad. La terapia individualizada, como estoy mencionando, con esa medicina de precisión, identificando fenotipos, son los aspectos fundamentales. Algunos fármacos que ya todos ya conocen y que se obtienen diferentes resultados, pues miren ustedes como el Orlistat, que ya no es necesario mencionar tanto, lo conocen, pues sí logra reducir de peso en un porcentaje que lo mantiene a que es eficaz, tiene sus efectos adversos que muchos pacientes no lo toleran, no lo mantienen a largo plazo y los resultados pueden ser diferentes, pero es un fármaco que puede utilizarse en ciertas personas. Aquí vuelvo otra vez, no todos van a tener respuesta con Orlistat, no. Algunos individuos tendrán respuesta con Orlistat y para eso es el criterio médico al momento de identificar al paciente. Termina un medicamento usado a corto plazo. Se ha hablado mucho que es metanfetaminas, no lo es. No está demostrado mayor riesgo cardiovascular. También, como vimos, en ciertos individuos está indicado a corto plazo. Sí se disminuye importantemente el peso, de tal manera que sí es un medicamento que se está utilizando. Ya ahora en combinación para obtener un mayor beneficio. Todavía esta tenemos que armarla en México, la combinación no está disponible ya en forma de combinación en una sola tableta, pero sí la armamos en México y sí obtenemos un resultado, vean ustedes, que se llega a ser hasta del 10%, eso es muy importante. La combinación crece al momento de combinar estos dos fármacos y tenemos que tener en cuenta pues las contraindicaciones, obviamente las dosis que varían y vamos incrementando paulatinamente.
Este es otro medicamento que ya también está disponible en México, que también se trata de una combinación, en donde también finalmente tenemos un resultado mayor del 5%, cuando se mantiene y da a largo plazo, en estudios se ha logrado hasta casi el 10% de pérdida de peso. De tal manera que hay contraindicaciones, hay que saberlas, pero esta es una combinación muy eficaz y que tenemos ya en México y pues, estamos utilizándola. La lorcacerina, hay mucho por hablar, en el que fue aprobado por la FDA a largo plazo, disminuye pues esta reducción de peso, pero de la lorcacerina hay algunos aspectos que hablan a favor y otros que no hablan a favor. Llegó un momento en donde la FDA la había limitado pues en su distribución, y es un medicamento que está presente, pero que habría que saber utilizarlo plenamente como tal. Pero fíjense que aquí prácticamente pues nosotros lo tenemos fuera, porque en el 2020 la FDA pues lo retiró del mercado. Ha habido aquí en México algunas publicaciones que dice que se puede seguir utilizando, pero prácticamente nosotros nos guiamos por lo que dice la FDA y en la clínica nosotros no utilizamos este fármaco. Y regresamos, entramos a los análogos de GLP-1. Evidentemente que tenemos la liraglutida y la semaglutida. Quiero decirles que ambos son inyectables, pero la semaglutida pronto ya estará oral en México, oral. Entonces, eso va a beneficiar mucho al paciente respecto al piquete que se tiene que dar. Pero son medicamentos que dan buenos resultados. Ya lo dijimos, mayor del 15% de disminución del peso y con un beneficio metabólico muy importante que previene, si hay prediabetes, previene el que desarrolle diabetes. Y si hay diabetes, favorece el control glucémico. Y corrección de muchos otros aspectos como hipertensión, como dislipidemia. De tal manera que, y con esto obviamente disminución del riesgo cardiovascular y obviamente a largo plazo disminución, que es lo que queremos, disminución de la mortalidad en el paciente con diabetes. Y esto es porque tiene muchos efectos que favorecen esa pérdida de peso y esa mejoría metabólica que se observa en el individuo, porque sus acciones son el que actúa a nivel central, como ya se mencionó, actúa a nivel de tubo digestivo, favorece el aspecto metabólico con una mayor secreción de insulina, proliferación de células beta, disminución de la producción de glucosa, ofrece cardioprotección, que ya ha habido estudios que demuestran que estos análogos de GLP-1 a largo plazo disminuyen los eventos cardiovasculares mayores, de tal manera que sí es un medicamento que está dando ahorita mucha margen de seguridad y de protección cardiovascular y aún renal. Esto sí es muy importante lo que está aconteciendo en el mundo con estos fármacos. Es el voyage ahorita en el mundo de estos fármacos. Se utiliza el liraglutida habitualmente para obesidad de 3 miligramos. La semaglutida es de 1 miligramo, es de aplicación subcutánea diaria, liraglutida, y semaglutida es subcutánea semanal. Evidentemente que vean ustedes hasta el 15% de baja de peso. A mayor innovación de los análogos, todos son generaciones de misma clase, pero con generaciones nuevas, cada vez es mayor la eficacia, evidentemente, como cualquier otro fármaco. Sale una primera generación, una segunda generación modificada molecularmente que favorece que dure más su acción y que sea más eficaz. Entonces, esto es obvio que se está dando. Tanto que evidentemente que si nosotros analizamos el contexto que acabamos de decir ahorita, pues estos fármacos sí están favoreciendo cuando menos la pérdida del 5%. Algunos mucho más. Y como lo vimos, que no está mencionado aquí, liraglutide pues empezó a ver que había hasta casi el 6%, pero con los nuevos fármacos está habiendo más del 15%. Entonces, este es el punto toral de lo que está aconteciendo ahorita en el mundo.
Debo decirles que en el Congreso de la Asociación Americana de Diabetes, el ADA, ahorita este año, en el 2022, fue presentación de este fármaco, la tirzepatida, que se ofrece una vez a la semana, que es un análogo dual, es decir, que está compuesto por el GLP-1 y el GP1. Es un análogo dual. Evidentemente que se aplica una vez a la semana, y este estudio fue publicado en el New York Journal of Medicine, y fue el punto de partida en donde todo el mundo empezó a decir una cosa: tiene casi y va a lograr los mismos resultados que la cirugía metabólica, que es la que obtiene la mayor pérdida de peso, 30%, recuerda. De tal manera que este fármaco está rompiendo el que solo sea la cirugía metabólica la forma de tratamiento más eficaz. Los resultados que se empezaron a obtener con diferentes dosis fue que efectivamente lograba ya pérdida de pesos de más del 20%, pero ha habido y han seguido estudios, este fue uno de los primeros, en donde se lograba ya hasta del 25%, cuando se mantenía más a largo plazo, porque estos inicialmente estamos hablando nosotros de 72 semanas de tratamiento, pero ya el estudio ha continuado y más a largo plazo está mostrando que está logrando hasta más del 25% de pérdida de peso. Pero no solo es eso, sino que también disminuye glucosa importantemente. Es decir, en el paciente con diabetes disminuye glucosa, y en aquellos que tenían prediabetes, hubo remisión de la prediabetes. Y se está hablando, y hay seguimiento en estudio, que puede haber revisión de diabetes tipo 2 con este fármaco a más corto plazo. Entonces, sí está haciendo un impacto importantísimo la introducción de este fármaco dual de GLP-1, en donde se ve un punto particular. Tanto que el algoritmo de diabetes, que siempre presenta el ADA cada año, lo modificó proponiendo un borrador en junio para presentarlo en septiembre, y en donde en ese algoritmo habla que una de las maneras de manejar al paciente con diabetes es necesariamente hacerlo bajar de peso, y ubica a los análogos del GLP-1 y ya menciona la tirzepatida como un fármaco altamente eficaz para lograr este objetivo. Esto es lo más importante. Se está cambiando, por lo tanto, como dije, si la obesidad impacta para poder ser diabetes tipo 2, ahora resulta que si nosotros bajamos y logramos una pérdida de peso en estos sujetos con obesidad, logramos el control de diabetes. Entonces está vinculado ahora desde el punto de vista además terapéutico. Obvio, debo mencionarles que hay muchos mitos en el tratamiento de la obesidad que se ponderan también como fármacos o no fármacos, milagro o no milagro, pero finalmente hay algunos que menciona hasta nuestra guía de práctica clínica en México que no debemos utilizarlos. En conclusiones, es obvio que es todo lo que les acabo de mencionar, pero quizás lo más importante ahorita es todo lo que se está mencionando con respecto a los GLP-1. Este punto que está con letras rojas. Es decir, si nosotros logramos un mayor beneficio a bajar de peso al paciente que tiene obesidad, esto será toral para nosotros prevenir que el sujeto desarrolle diabetes o que haya un mejor control del paciente que ya tiene diabetes. Tanto que los algoritmos se están modificando y que la obesidad ahora es un punto de enfoque total para lograr los beneficios de control metabólico y hasta de poder lograr remisión. Lo que se hablaba antes solamente con la cirugía metabólica, ahora se está hablando con este tipo de fármacos duales de GLP-1, que combina el GLP-1 y que combina el GPI-1. De tal manera que esto es una situación de gran innovación, y en obesidad debemos esperar cada vez muchos mayores avances, y esto obviamente esperemos que se refleje cuando esté bien indicado, sea bien ubicado el paciente, de acuerdo con sus características, se le dé finalmente un mayor beneficio al individuo que tiene obesidad.
Les agradezco mucho su atención, muy amables y muy gentiles por su presencia. ¿Hay alguna pregunta en particular? Hola, doctor. Felicidades por su excelente plática. Quisiera preguntar sobre el pasado de la atención de obesidad, las clínicas que se hacían donde daban Redostat, Redostex, más una hormona tiroidea, más un diurético, más algún, por ejemplo, metamucil para que el paciente se llenara, y daban un cóctel constante donde los pacientes se descompensaban. ¿Qué ventajas que vieron con esto? Afortunadamente, todo lo que acaba de mencionar, como esta pregunta, creo que muy importante, porque como terminé, todavía existen aspectos míticos en obesidad, y por eso mencioné esa última diapositiva. Y eso se menciona porque surgieron estas etapas previas en donde se favoreció un desastre sobre los pacientes con obesidad. No había regulación, no había guías de práctica clínica, no había medicina basada en evidencia, y de alguna manera pues había como que una libertad de que cualquiera podía tratar obesidad. Afortunadamente esa etapa terminó, porque se empezó obviamente a hacer consensos, a hacer guías de práctica clínica, favorecer el manejo de obesidad basado en evidencia, y entonces esto mismo limitó y hizo que todos los profesionales de la salud además estuvieran con un nivel determinado para que pudieran atender a un paciente con diabetes. Fue desastroso, doctor Carlos, esa etapa que vivimos en obesidad. Condicionó aspectos de deterioro a la salud, más aún de lo que la obesidad les favorecía a los individuos, un deterioro mucho mayor. Afortunadamente fueron clausuradas muchas de las clínicas que manejaban esto, y que afortunadamente, creo ahorita puedo decirlo, ya no existe esta alternativa. Pero sí existen esos productos milagros que les acabo de decir. Están libres, están abiertos, en cualquier lado los encuentran. Y aquí la información y desinformación es muy importante. Depende de nosotros, los profesionales de la salud, que orientemos a través de decálogos de información y de educación el que sepan que la obesidad solo hay una manera de tratarla y deben acudir al médico. Bueno, pues si no hay más preguntas, les agradezco mucho su presencia y gracias por la gentileza de haberme invitado a participar en esta sesión de la Sociedad Médica del Hospital General de México. Bueno, siempre el tema de, muy buenas tardes, siempre el tema de obesidad es importante. De hecho, cuando doy clases a mis alumnos en segundo y tercer año, siempre les comento que muchas veces llegan a nuestro consultorio pacientes con obesidad y otro problema de salud, a veces viene con hipertensión, con diabetes que está relacionada, o incluso con otras enfermedades infecciosas, faringoamigdalitis, etcétera. Y a la hora de hacer la historia clínica, se detecta un índice de masa o un cierto grado de obesidad, y le damos el tratamiento antiinfeccioso, por ejemplo una faringoamigdalitis, y se nos olvida que la obesidad también es una enfermedad. No le damos tratamiento al paciente, o no lo orientamos, o no lo canalizamos con los expertos, ¿correcto? Lo vemos a veces. En mi época, el niño Gerber, como se dice coloquialmente, era incluso el objetivo a seguir, ¿no? El niño regordeto, que en futuro iba a ser el niño obeso. Entonces, sí es importante que nosotros como médicos generales, sobre todo a nivel de hospitalario, consulta externa, pues podamos identificar a la obesidad como una enfermedad y no como algo que es parte del ser humano. Y le puedo asegurar, todos nosotros, incluso hasta uno mismo,
en casa tenemos a alguien con un cierto grado de obesidad y a veces lo dejamos, ¿eh? No hacemos o una medicina preventiva o en este caso una medicina ya de tratamiento, como hemos visto en la excelente plática que nos ha presentado el doctor Antonio González Chávez, ¿correcto? Entonces yo creo que ese sería mi mensaje. Paciente que acuda a nuestro consultorio y tenga cierto grado de obesidad, pues hay que atenderlo. Finalmente es una enfermedad y no solamente considerarlo un factor de riesgo, que sí lo es, sin lugar a duda, de otras enfermedades. En sí mismo, la obesidad es un problema, como hemos visto en esta excelente plática. Agradecemos al doctor, a menos de que quiera hacer algún comentario, doctor. Agradecemos al doctor y pues muchísimas gracias. No tiene sonido. No se te escucha A ver, Antonio. ¿Ya se me escucha? Sí, sí, este enfoque que acabas de tocar es indudable. No estamos haciendo acciones de prevención. Tanto que culturalmente no, ni siquiera las personas saben que la obesidad es una enfermedad. Nos ha faltado decírselos. Y tampoco la detectamos. Con el ejemplo que pones, efectivamente viene por amígdalas, lo ve el otorrino, lo pesaron, lo midieron, pero pues hasta ahí quedó. Llega a su casa, le dice, oye, ¿cómo te fue? Pues sí, estoy enfermo de amígdalas. ¿Y te dijeron algo más? No, todo está bien. Nadie le dijo que tenía obesidad. Por lo tanto, cuando vienen aspectos de campañas sociales donde le dicen que hay que tratar y mejorar, bajar de peso, que bajen de peso con actividad física, pues ellos no los escuchan porque ellos no se sienten aludidos. Dicen, no, pues yo no tengo eso, a mí no me dijeron que yo tenía eso. Entonces, sí, efectivamente falta mucho por trabajar y la prevención de la obesidad tiene que arrancarse. Y esto queda desde el médico de primer contacto, yo diría el aspecto de educación a la población en general, y exactamente, todavía culturalmente lo gordito se ve más bonito, todavía sigue existiendo ese punto. Nuestra curva de la felicidad la seguimos viendo como es, no, la llantita es la curva de la felicidad, eso no es enfermedad. Nos falta trabajar mucho, tanto que pues creo que por cifras casi 8 de cada 10 mexicanos tenemos sobrepeso y obesidad, incluye ya niños y adolescentes. Es decir, no hemos impactado con ninguna medida de las que existen ahorita en disminuir simplemente la prevalencia. Te digo, incluso en nuestro entorno, generalmente tenemos varios pacientes con sobrepeso o con obesidad y no se hace nada, ¿no? El hecho de bajar el tamaño del gansito o el peso de estos productos chatarra, pues también, en lugar de 1 hora me como 2, ¿no? Pero bueno, es parte de este problema que sin lugar a duda queda a primer nivel de atención para después, en aquellos casos difíciles, pues pasarlo a los especialistas, como es tu caso. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente plática. Gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, quisiera aprovechar la sesión del día de hoy para dar un aviso parroquial. En la revista, como saben, soy el editor. Hubo algunos cambios a nivel de nuestra casa editorial, que es Permayer. Ya se corrigieron, se tuvo una plática con la editorial, con la casa editorial, sobre todo porque se nos estaba pidiendo que todos los artículos fueran en inglés y nuestra revista puede aceptar artículos en español, artículos en inglés, y nosotros, la Sociedad Médica, se encarga de hacer en aquellos artículos en español, de hacer la traducción correspondiente, y ya la casa editorial hace la corrección de estilo para homogenizar, ver esta parte gramatical que a veces se nos escapa. Entonces es un poquito promover el que ustedes ingresen sus proyectos de investigación que realizan en el hospital, y les comento, pueden hacerlo tanto en español como en inglés. Si tuvieran ustedes algún problema
en ingresar su artículo. Aquí en las oficinas de la Sociedad Médica se les puede dar la asesoría para poder ingresar el artículo a la plataforma de Permayer y seguir el procedimiento, es decir, revisión por pares, y de acuerdo a la revisión de pares, si el artículo procede, iniciar el trámite para su publicación en el número correspondiente de nuestra revista. Entonces, los invito a enviar sus trabajos de investigación a nuestra revista, tanto en idioma español como en inglés. Muchísimas gracias por su asistencia a esta sesión académica de la Sociedad Médica. Muchísimas gracias a todos.